Soy guardabosques en el Greenwood State Park, llevo casi una década trabajando ahí. Estos bosques son mi hogar. Anoche estaba de turno para la vigilancia contra incendios. Nos apostamos en estas torres de vigilancia altas por todo el parque y nos mantenemos en contacto por radio con otros guardabosques. No es emocionante, normalmente solo controlamos los campamentos activos y vigilamos cualquier comportamiento delictivo. Pero esta noche ha sido un desastre total. No se burlen de mí, pero no fui necesariamente profesional esta noche. Yo y otro guardabosques solo estábamos teniendo una conversación por radio. Normalmente, la gente viene a este trabajo para alejarse de la gente. Honestamente, solo hablamos de tonterías, programas que nos gustan, citas a las que fuimos, chismes sobre los campistas. Es un desperdicio de recursos, pero créanme cuando les digo que necesitan algo de estímulo para sobrevivir aquí. Puedes mirar el horizonte y ver cómo el sol es tragado por la línea de árboles, liberando la oscuridad sobre el bosque. ¿Lo entiendes? Por la noche incluso el lugar que consideras tu hogar puede cambiar. Supongo que estoy tratando de decir que ayuda a tener a alguien con quien hablar. Además, Ed es buena onda. De todos modos, debería haber estado prestando más atención. Él y yo estábamos en medio de una conversación. Le conté cómo me encontré con un tipo la otra noche, me preguntó cómo me fue, le dije, no muy bien. ¿Hablas con alguien fuera del trabajo? ¿Sabes siquiera cómo? Preguntó, a partes iguales en broma y crítico. Cállate, dije sin rodeos, vino a pescar, le revisé la licencia y me invitó a salir. Fui para ser amable. Pero, honestamente, es un poco imbécil. Creo que dejó latas de cerveza por ahí. Esperé la respuesta predeciblemente sarcástica de Ed, pero en cambio me encontré con unos segundos de estática en la radio. Al principio solo era estática fuerte y gutural, pero pronto el sonido se igualó a este zumbido débil y zumbante. El sonido creció en presencia, emitiendo más fuerte a través de los altavoces, luego aparentemente más fuerte que eso. Era más que molesto, era irritante. Era el tipo de zumbido que te hace rechinar los dientes, el tipo de sonido ensordecedor que se sentía como si perforara tu tímpano. Agarré la radio y revisé todo. Debería haber estado funcionando bien, pero a pesar de mis esfuerzos, aullaba como si algo estuviera gritando desde adentro. El ruido creció tanto que ya no venía de la radio, sino de fuera de la torre. Miré hacia donde venía, y me quedé helada. En ese momento, algo, un meteorito, atravesó el aire y aterrizó en el bosque de abajo. Al principio no estaba segura de lo que había visto, pero cuando el chillido se silenció con un golpe sordo, mi mente le dio sentido. Y cuando el meteorito cayó a la tierra, mi radio también se silenció. Le hablé por radio a Ed, preguntándole si él también lo había visto. Lo había visto. Hablamos por un minuto, tratando de encontrar el lugar del impacto. Nuestro mapa está trazado en una cuadrícula, creo que aterrizó a un par de millas al norte de mi ubicación, y él lo confirmó. Él estimó que aterrizó a 5 millas al este de su ubicación, dándome una zona de aterrizaje más exacta. El problema es que ese lugar estaba a media milla de un campamento activo. Maldije en voz baja antes de decirle a Ed que iba a ir a investigar y que cambiaría la radio de corto alcance. Ed insistió en ir en su lugar, pero yo estaba más cerca. Le dije que necesitaba quedarse en vigilancia y estar listo para llamar a los servicios de rescate en caso de cualquier incidente. Debería haber escuchado a mi instinto cuando miré por la escalera descendente de la torre. La luz de mi puesto se filtraba en la noche debajo de mí, y aún así no era suficiente. No podía ver el suelo del bosque hasta que encendí mi linterna y dejé el brillo seguro de mi torre de vigilancia. Estaba armada con un revólver de emisión estándar. Sé que este tipo de cosas se supone que te hacen sentir más seguro, pero no lo hacen, solo te recuerda que podrías necesitarlo. El noroeste de los Estados Unidos es famoso por muchas cosas, la paz de su fauna no es una de ellas. La idea de osos o lobos acechándote se pudre en el fondo de tu mente de la misma manera que le tienes miedo al coco. Quieres creer que no hay nada allí, pero de la misma manera que le tienes miedo a algo en tu armario, no puedes estar seguro de lo que acecha en la oscuridad. El bosque por la noche es algo con lo que todavía estoy aprendiendo a sentirme cómoda.
Siempre hay algunas constantes, sin embargo. Puedes esperar algunos crujidos ligeros, pequeños animales que huyen de ti, o los sonidos de pájaros e insectos que se destacan en la noche. La gente lo olvida, pero en la naturaleza, los animales saben exactamente cuándo quieren y no quieren ser escuchados. Y esta noche, no escuché nada. Ni pájaros, ni grillos, cualquier crujido en las hojas era del viento. Todo lo que podía escuchar era el chasquido del revólver mientras sostenía mi mano sobre él. Mantuve un ritmo rápido, sin querer quedarme mucho tiempo. Sin embargo, a medida que me acercaba, el sonido más débil ocupaba el aire. Era un sonido zumbante, una vibración baja y constante, pero lo suficientemente silenciosa como para sentir que se te metía en el cráneo. Solo llegué a la mitad del camino al sitio antes de que me detuvieran. Hubo una llamada, como la de una cierva, pero no del todo. No soy estúpida, a los campistas adolescentes siempre les encanta hablar de pieles cambiantes en estos bosques para tratar de asustarse unos a otros. Los guardabosques como nosotros somos inmunes a eso, pero en ese momento, sentí que el aire escapaba de mis pulmones mientras miraba hacia la dirección de donde lo escuché. Lo escuché de nuevo y traté de darle más sentido. Venía de un ciervo, tenía que ser, pero sonaba con dolor. Hemos tenido que lidiar con muchos ciervos que han tenido accidentes en la carretera, y ese ruido fue justo a donde mi mente fue. Siempre me enfermaba, la forma en que el pobre animal grita, suplicando que algo detenga el dolor, indefenso para salvarse. Pero no tenía sentido, estábamos a millas de cualquier carretera principal. Empujé mi pánico más profundo y me acerqué al ser agonizante. Al borde del alcance de mi luz, lo vi. Tenía razón, era un ciervo. Estaba colapsado en el suelo, gimiendo y retorciéndose. Mi primera suposición fue que acababa de ser atacado por algo, pero a medida que me acercaba, no había señales claras de ataque. No había sangre sobre o alrededor del animal. Sin embargo, miré su cuello y me sorprendí. Ya esperaba una escena visceral. Cualquier depredador habría ido por la garganta, desgarrando las arterias principales, pero no había señales de daño externo. Pero había algo muy mal. El cuello del pobre animal estaba hinchado, tanto que no podía girar la cabeza, apenas podía levantarla para siquiera respirar. Su mandíbula se había dislocado, obligándolo a abrirse a un grado antinatural. Cada respiración era forzada y tensa, ahogándose, cada músculo se contraía como si estuviera gritando por oxígeno. Era un luchador, podía decirlo por la mirada aterrorizada en sus ojos, estaba asustado. El cuerpo se espasmó, las patadas que alguna vez fueron agresivas se convirtieron en espasmos paralizantes en sus piernas, pero aún así seguía jadeando. Volvió a llamar, pero esto era diferente. Era menos doloroso, menos pánico, y más, armonizado. Ya no sonaba como un grito de dolor. Simplemente sonaba mal. El tono era demasiado bajo, había poca variación, casi relajante. Se quedó así, aún temblando, como si luchara por salir de su propia piel. Pero de todos modos, sus pulmones se llenaron, y soltó la misma llamada monótona. No me gustó lo que estaba viendo. Me enfermó. Se veía igual que alguien que se sobrepasa, la forma en que pierden el control de su cuerpo, con los ojos muy abiertos como si buscaran alguna salida del estado comatoso. Es algo que nunca quise volver a ver, y ahí estaba yo viendo cada segundo de esta cosa perdiendo el control. Estaba tan disgustada que ni siquiera me di cuenta de la llamada que estaba haciendo, estaba empezando a sonar como el mismo zumbido que escuché desde dentro de la torre. Tenía todo el derecho de derribarlo, si acaso era mi deber. Estaba sufriendo. Pero no pude, estaba congelada en su lugar. Mirar a los ojos desesperados de este animal me aterrorizó. Cuanto más tiempo me quedaba allí, más sentía que me venía un dolor de cabeza, me enfermaba. Solo quería alejarme de él, así que eso fue lo que hice. Cuando me fui, la llamada de esa cosa me recordó mi cobardía, haciéndose más débil con cada paso, pero sin desaparecer por completo. Sentí que el ruido simplemente se quedaba en mi oído y se negaba a dejarme, ni tampoco el dolor de cabeza. Después de aproximadamente otra milla, finalmente me acerqué al campamento.
Esperaba encontrar una familia o un grupo de amigos. No sabía qué esperar, tal vez estaban desaliñados por el choque, tal vez ni siquiera se habían dado cuenta. Pero no había nada. Llamé, declaré que era guardabosques y que había alguna actividad extraña en la zona. ¿Cómo diablos lo llamarías? Pero nunca obtuve respuesta. Había un fuego encendido, tiendas de campaña montadas e incluso algunas latas de cerveza con sillas de jardín. Había gente aquí. ¿Dónde diablos estaban? Vacilé por un segundo. Entrar en el sitio se sentía como entrar en una escena del crimen, como un momento congelado en la historia. A pesar de eso, puse un pie adelante. «Hola», grité, mi linterna se movía por cada rincón oscuro, con la mano sobre mi funda. Me acerqué al fuego, su crepitar era el único ruido que irradiaba en el bosque silencioso. Todavía había algo cocinándose en una olla, frijoles horneados. Se veían frescos, solo un poco quemados. Apenas me estaba manteniendo unida, estaba aterrorizada. No es obvio, pero lo he pasado. Cualquiera que me conozca dirá que soy una perra dura, pero esto, mezclado con la creciente tensión en mi cabeza, estaba empezando a hacerme perder la calma. Grité mi identificación más fuerte y sorprendentemente, obtuve una respuesta. Desde dentro de una de las tiendas escuché un gemido. Era una persona, probablemente herida. Me apresuré a la tienda y levanté la solapa, mi estómago se cayó. ¿Alguna vez has visto a alguien ahogándose? Es la comprensión primordial de que estás perdiendo un recurso necesario para sobrevivir, y cada instinto animalista está trabajando para recuperarlo. El campista se había rasgado la chaqueta y la camiseta alrededor del cuello. Su rostro se había puesto rojo y comenzó a ponerse morado. Sus ojos estaban rojos y tensos, clavándose en mí con pura ansiedad. Apretó los dientes y luego los abrió, tratando de respirar profundamente, pero no entraba aire. Empecé a dar un paso adelante para ayudar. Sus manos estaban agarradas alrededor de su cuello, casi como si se estuviera rascando. Pero luego miré, su cuello estaba horriblemente hinchado como el del ciervo. Me quedé aterrorizada, no tenía idea de qué hacer. Pero luego, con todas sus fuerzas, apenas pudo murmurar. «Ayuda». Ignorando mi propio razonamiento, me arrodillé ante el hombre e inmediatamente comencé a atenderlo. «Está bien, te tengo», dije, sonaba segura, casi lo suficientemente segura como para convencerme de que sabía qué hacer. Le sujeté los brazos para poder inspeccionar mejor su garganta. No solo estaba hinchado, estaba latiendo, como si algo debajo de su piel se estuviera deformando y moviendo, dejándolo como un espectador. Me quedé mirando con incredulidad, mi fachada de competencia se cayó. Agarro mi radio de mi cadera, vigilancia contra incendios SED, copia. Estoy aquí. ¿Cómo se ve? Llama a los servicios de emergencia al campamento de 4 ahora. Hay un hombre que se está asfixiando, que requiere asistencia médica inmediata. Me interrumpieron. Escuché algo. No era el hombre, no era el fuego, era un zumbido. Era bajo, gutural, monótono y artificial, pero provenía de algo vivo. Cambié mi peso, tratando de escuchar más de cerca. Amanda, ¿puedes repetir? Estoy recibiendo interferencias, cambio. Sujeto mi radio y la levanto a mis labios y susurro. Consigue que los servicios de rescate vengan aquí ahora. Hay algo aquí. El hombre frente a mí en la tienda todavía está jadeando en busca de aire, desesperado, pero en silencio. Tenía que esperar. Me acerco sigilosamente a la entrada de la tienda y me asomo afuera, moviendo con cuidado la lona para mirar a través de la tela. No era un oso, sabía que no lo era. Escucharías a un oso, la forma en que respira, el peso de su cuerpo moviéndose, esto no era eso. Era solo, un zumbido melancólico, zumbando, constante y resonante. Mi corazón se cayó, era peor que un oso. Al otro lado del fuego vi su contorno, largo y bronceado contra el resplandor de la luz cálida, era un león de montaña. Los osos eran mortales en un sentido directo. Dominan a todos los animales en todos los sentidos, pero estos son diferentes.
Los grandes felinos son amenazantes, planean, acechan, piensan. Los osos te matarán. Los grandes felinos saben la mejor manera de matarte. Me caí de espaldas, agarrándome, asegurándome de cubrirme la boca antes de poder hacer un ruido. Sin embargo, no tenía sentido, estaba haciendo un ruido, ese zumbido, no debería ser capaz de hacer eso. Traté de darle sentido, pero me dolía la cabeza, apenas podía concentrarme como estaba. Agarro mi revólver de la funda. Amartillo el martillo y vuelvo a mirar. No se movía, solo estaba allí. Parecía plantado en un solo lugar, pero estaba espasmando, sus extremidades y su espalda temblaban como si su sistema nervioso estuviera en llamas. A pesar de eso, se mantuvo erguido. Pero no podía ver bien su cabeza más allá del fuego. No tenía un disparo limpio. Simplemente se quedó allí, dejando salir ese horrible y asqueroso ruido zumbante. El dolor de cabeza estaba empeorando, sentí que me venía una migraña que me dificultaba mantener los ojos abiertos. El estrés me estaba afectando. Sin embargo, de todos modos, mantuve mis ojos fijos en la bestia, esperando un disparo limpio. De repente, el hombre gritó detrás de mí. Volví la cabeza y la tensión desapareció de sus ojos, parecían vacíos. A pesar de eso, sus pulmones se llenaron de aire, y de su boca salió otro gemido, apagado y tenso, pero al mismo tono que el gran felino. Me volví para mirar al gato. No estaba junto al fuego. Desplacé mi mirada hacia la derecha, y lo vi allí, de pie a no más de 5 pies de la tienda. Estaba tambaleándose, poniendo torpemente un pie delante del otro. Pero no estaba bien. No sé lo que vi, pero su cabeza. Parecía que el cráneo del animal estaba roto hacia atrás en la base del cuello, su mandíbula superior solo mirando hacia afuera. La mandíbula inferior apenas colgaba como un ligamento inútil. Las cuerdas vocales y los músculos de la garganta de la bestia se habían hinchado y distorsionado, empujando grotescamente contra la piel cerca de donde debería estar la cabeza. En la cavidad de la garganta podía ver la laringe expuesta, estaba temblando con el horrible zumbido que rugía por el aire. Es como si este animal fuera tomado y convertido en un recipiente, un instrumento para tocar esa horrible resonancia. Estaba horrorizada, mi cabeza se partía hasta el punto de sentir que mi visión comenzaba a borrarse. No sabía qué hacer. ¿Estaba siquiera vivo? ¿Mi arma siquiera haría algo? Intenté sostenerla, pero el dolor en mi cráneo me impedía sostenerla recta. Tropecé hacia atrás hacia el hombre que todavía intentaba gritar y lo agarré. Es como si me estuviera delatando. Después de ponerme detrás de él, le cubrí la boca con la mano y traté de apretar mi brazo alrededor de su garganta. Sé que parecía contraproducente, pero tenía que silenciarlo. La tienda todavía estaba abierta, la lona simplemente cubría la entrada. Estaba tomando cada fibra de mi ser para mantenerme unida. El cuerpo del hombre comenzó a convulsionarse mientras lo sostenía, pero lo mantuve callado, conteniendo las lágrimas mientras el gato deformado se acercaba a la tienda. Pude ver su sombra acercándose, retroiluminada por el fuego. Su pata empujó contra la lona suelta, sus garras completamente extendidas, como si todo su cuerpo estuviera contraído y flexionado. El zumbido era ensordecedor ahora, lo sentí en mi cabeza. Estaba en mí, rebotando contra las paredes de mi cráneo. No podía pensar, en todo caso, sentí que me estaba desmoronando. No podía concentrarme, sentí que estaba a punto de desmayarme. Pero luego, se detuvo. La bestia retrocedió de la tienda y salió corriendo. Cuando el sonido de las aspas del helicóptero apareció por encima. Me incliné hacia atrás, sollozando mientras la ola de alivio me inundaba, mis brazos aún tensos alrededor del cuerpo del hombre. Evacuamos con el helicóptero. Tenían al hombre en una camilla para tratar de estabilizar su condición mientras viajábamos al hospital más cercano. No se ve bien. Estuvo convulsionando durante todo el viaje. Los paramédicos preguntaron por alguien más, pero no tenía idea de lo que le había pasado al resto de su grupo. Una vez que llegamos al hospital, los médicos lo inspeccionaron y estaban más confundidos que yo. Sus signos vitales estaban lejos de ser normales. Su corazón latía, respiraba,
pero estaba con muerte cerebral. No tenía sentido, seguía soltando ese maldito zumbido. Me bombardearon con una rigurosa serie de preguntas sobre lo que sucedió, como si tuviera alguna idea de lo que acaba de pasar. Y, honestamente, me siento como una mierda. Mi migraña ha disminuido, pero solo un poco, y el sonido de ese maldito zumbido todavía me está destrozando la cabeza. No se va a ir. Manténganse alejados del bosque, no es seguro allí. Y por favor, por el amor de Dios, manténganse alejados de cualquier cosa que suene como lo que describí. Hay algo muy malo ahí fuera. Por favor, si alguien tiene alguna idea de lo que está pasando, necesito saberlo. Siento que mi mente se me escapa. Necesito saber que va a estar bien. Tengo mucho miedo.